quiero agradecer su presencia aquí en esta jornada organizada por Aranjuez Crea Cultura y por la Universidad Rey Juan Carlos. Yo creo que este tipo de sesiones son muy especiales para nosotros, son muy emocionantes. Yo soy Raquel Sardá, la vicedecana de Infraestructuras, Campus y Laboratorios de la Facultad de Artes y Humanidades, y desde luego desde nuestra facultad apostamos por sesiones y acciones culturales de este tipo en las que podemos compartir todas y todos una relación con el arte y en este caso muy especialmente con la figura de Pablo Picasso y en el conocimiento y en el saber de Alfonso Palacio, que estoy segura nos va a explicar y a compartir con nosotros muchas cuestiones que probablemente desconocíamos de este pintor malagueño. Así que en nombre de la Universidad y de la Facultad de Artes y Humanidades les doy las gracias y deseo que este tipo de actividades tengan mucho recorrido en el tiempo y puedan surgir muchos intercambios como este. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de la Asociación Aranjuez Crea Cultura queríamos agradecerles a todos la asistencia, a todos los presentes, a las autoridades presentes. Volvemos con una más de nuestras sesiones. Para los iniciados son conferencias que diseñamos con personajes ilustres que nos hablan de temas presentes, pasados y futuros, temas de importancia. En este caso tenemos aquí a Alfonso Palacio, que es nuestro ilustre en esta ocasión. Paso a presentarle más tarde. Vemos que las conferencias tienen una gran acogida y van creciendo en público, en interés. Nos llega ese feedback y estamos muy orgullosos porque somos una asociación muy pequeña y trabajamos para hacerles a todos ustedes la vida más agradable. Agradecer también a la universidad, en su nombre está Raquel Sardá, que bueno, ya se ha presentado, con lo cual ya no voy a decir nada más, pero agradecemos su apoyo y su respaldo. Nos ceden este espacio siempre que lo necesitamos y con lo que eso significa, porque bueno, viernes por la tarde, para la universidad, la infraestructura, etc. Paso a presentar a Alfonso. Alfonso es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y premio extraordinario de licenciatura. Es extremadamente precoz en sus méritos. Tiene un currículum extensísimo que pueden encontrar, es público, lo pueden encontrar si se meten en internet lo pueden encontrar. Entonces yo he decidido resumir en 3 o 4 puntos lo más interesante para la conferencia que nos ocupa hoy. Aparte de sus numerosas publicaciones, conferencias, colaboraciones, comisariados, actualmente es el director del Museo de Bellas Artes de Asturias desde 2013, ¿no? 10 años ya. 10 años y 48 días. Bueno, ha cometido cosas importantes en este museo, como la primera ampliación en 2015, si no me equivoco. Pero bueno, es relevante, muy relevante su gestión de la colección, sus colaboraciones con artistas, coleccionistas. Ahora estamos en una segunda ampliación del museo, gracias a los fondos europeos, si no me equivoco. Y esto se refleja en el público, en el número de visitantes, que ha subido muchísimo, en su relación con la ciudad, que es con Oviedo, por supuesto. Y bueno, si no conocen el museo, les animo a que vayan a visitarlo. Tiene 2 volúmenes extensísimos sobre la obra de Luis Fernández, pintor asturiano, no sé si conocen su figura, pero Alfonso ha estudiado muchísimo sobre ella. Tiene un catálogo razonado. ¿De cuántas obras, Alfonso? 586 obras. Quiero decir, que sepa lo que es un catálogo razonado, pues sabe la capacidad de trabajo titánica que tiene Alfonso Palacio.
En relación con esto, Alfonso está aquí, ha venido, nos ha cedido un momento muy ajustado a su tiempo porque está en su último proyecto, es el comisariado de una exposición sobre este pintor precisamente en la sala María Cristina Masaveu en Madrid. En colaboración, colaboran las dos entidades, el Museo de Bellas Artes de Asturias y la Fundación. Se estrena el 5 de, pues se inaugura el 5 de octubre. No dudo que la exposición será una belleza, si ha sido Alfonso quien la ha comisariado. Si no conocen la Fundación, es de reciente creación. Es un espacio bastante exquisito y que invita a la contemplación de las obras, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados últimamente con estos grandes museos. La obra es exquisita, la colección y las exposiciones temporales también. Si no la conocen, les invito también a que vayan a visitarla. Es uno de esos espacios en Madrid, de esos museos pequeños que tenemos en Madrid, que tenemos la suerte de tener en Madrid. Tenemos muchos, son muy desconocidos y son una maravilla y un patrimonio del que deberíamos disfrutar más o al menos conocer más. Dicho esto, una nota personal, aunque no voy a hablar de mi libro. No se trata de hablar de mi libro, pero sí quiero darle una orientación a las últimas líneas. Es que Alfonso y yo nos conocimos hace muchísimos años en París, los dos becados, él con una beca por historia y yo como artista. Y digo esto porque creo que hay que resaltar el compromiso de un profesional como Alfonso, el compromiso con su oficio, con su trabajo. Es una persona que trabaja de forma incansable y se toma muy en serio a sí mismo. Esto es algo que no es muy habitual en el mundo del arte, ni en los críticos, ni en los historiadores, ni en los artistas. Parece que estoy disparando contra mi profesión, pero así es. Creo que tomarse a sí mismo en serio y tu trabajo es algo muy importante. Tiene una gran integridad intelectual. No le gustan los piropos, así que debe estar suficiente. Sí, Pero ya acabo. Más me gustaría tener más sentido del humor. Esta integridad intelectual y su afán por la verdad le honra, y creo que estos son plataformas en las que es importante decir y resaltar estas cosas, ¿no? Se me ha olvidado decir, con las prisas que tengo para que entre, se me ha olvidado hablar del tema que nos ocupa hoy, que Picasso, Alfonso viene a hablar de Picasso, viene a hablar de la faceta más desconocida de Picasso, que es su relación con la tradición, su interés por otras culturas, con esa mirada tan aguda y tan inteligente al mismo tiempo. El acercamiento que hace Alfonso en esta conferencia a una figura tan cargada de tópicos como es Picasso es fundamental. Los profesionales ya conocemos a Picasso profundamente, pero para el público en general, desbrozar la figura, quitarle toda esta montaña de tópicos que tiene y llegar a la verdad del artista es importante. O sea, yo creo que Picasso es el artista más conocido de la historia del mundo. O sea, si les apetece jugar a buscar cosas que tengan marcas, que tengan el nombre de Picasso en internet, pues desde coches, potitos, bolsos, cremas, colchones, que tiene WhatsApp. En fin, la figura de Picasso ha sido tremendamente explotada, entonces yo espero que Alfonso nos saque de este atolladero. Bueno, ¿ya? Sí. Pues, muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Raquel. Se nota que somos buenos amigos y que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Vale, sí.
si puedo ver bien desde ahí. Ya, es que me coge el monitor lejos, sí. Bueno, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias a Aranjuez Crea Cultura y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde de viernes 29 de octubre. Efectivamente, he tenido una semana plena en Madrid de montaje de una exposición que me toca comisariar en la Fundación María Cristina Massavio Peterson sobre el pintor Luis Fernández y que hemos acabado de montar a las 5:30 de este viernes. Y bueno, yo creo que es un resultado, todavía faltan algunos detalles, bastante digno. Si no hubiera sido digno, probablemente no hubiera venido aquí, me hubiera quedado en Madrid todavía. Bueno, es broma, pero les invito a que a partir del 5 de octubre, si van por Madrid, vayan a la fundación de la que les hablaba Raquel, y si no la conocen todavía, les encantará el espacio y las exposiciones que ahora mismo hay, que serán 3 cuando vayan, y si ya la conocen, pues será un momento estupendo para reencontrarse con esa fundación que tan buenas propuestas está haciendo. Bien, cuando Santi y Raquel me comentaron la posibilidad de venir a Aranjuez, sitio que frecuento con cierta asiduidad por una serie de razones, pensé que 2023 era un año muy interesante en cuanto a todos esos aniversarios que se estaban dando en el mundo de la historia del arte. Ya saben ustedes que los historiadores del arte somos muy, desde el punto de vista de ese rol que jugamos de historiador, muy necrofílicos, es decir, nos gusta celebrar los fallecimientos, los aniversarios. Entonces, como sabrán, 2023 es, entre otros, se celebra en 2023, entre otros acontecimientos, el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, ¿no? El 8 de abril en concreto, el 50 aniversario, por ciento, del fallecimiento de Luis Fernández, artistas que estuvieron muy ligados, fueron amigos y se trataron durante muchos años, durante mucho tiempo, en el ámbito de lo personal y de lo profesional. Es el centenario, como saben, del nacimiento, o en este caso de la muerte, de Sorolla. Creo que les han hablado de Sorolla, ha venido un gran especialista como es Javier Barón, uno de los mejores historiadores del arte que hay ahora mismo en España. Está entre los 2 o 3 grandes historiadores del arte que ahora mismo hay aquí en nuestro país. Y decidí entonces que Picasso podía ser motivo de reflexión, de aproximación durante esta hora y cuarto de conferencia, ya que además era este año 2023 año Picasso. Y claro, cuando se me comentó la posibilidad y consensuamos la posibilidad de hablar de Picasso, pues claro, hablar de Picasso es un planeta en sí mismo. Picasso casi da para un curso académico, da para un máster, da para un doctorado. Entonces, barajando posibilidades de acotar, asediar, delimitar al que para muchos es el gran maestro de la pintura del siglo XX y para otros de todos los tiempos. Yo creo que es un grandísimo pintor, es el pintor más importante, que más ha marcado durante ese siglo XX que él vivió. Pues me acordé del catálogo de una exposición en la que yo tuve la inmensa suerte de participar, y es el título que di a la conferencia, una exposición que se realizó entre el Museo del Prado y el Reina Sofía, y que, bueno, pues a mí se me llamó para que hiciera uno de los capítulos de ese catálogo, Picasso, Tradición y Vanguardia. Es así como se llamó la exposición, año 2008, si no recuerdo mal, aproximadamente, en donde se trataba un poquito de rastrear aquellas influencias, aquellas relaciones, aquellos saqueos también que Picasso había hecho en determinados momentos de su carrera de determinados artistas del pasado. Me planteé a mí mismo la posibilidad, a lo mejor, de salirme de ese título, Picasso, Tradición y Vanguardia, y titular la conferencia Picasso y los maestros antiguos. Podría haber sido un buen título. Es más bien un título para un capítulo de un catálogo,
o para un artículo de una revista especializada. Y en tercer lugar también barajé la posibilidad de un título un poquito más retórico y con mayor fuerza casi benjaminiana, que era el de Picasso frente a la historia, ¿no? Bueno, de lo que vamos a hablar es de esto. Ante la personalidad de Picasso, probablemente la más poderosa, la más independiente y la más significativa del siglo XX, la pregunta que muchos historiadores del arte nos hacemos es: ¿de dónde viene Picasso? ¿De dónde viene? Picasso, como cualquier otro artista, y cuando hablo de artistas hablo también de escritores, hablo de cineastas, siempre hay esta tensión entre este artista, este creador, viene de algún sitio o adviene, es decir, aparece de repente, como de la nada, con un lenguaje propio, identificable solo por sí, para sí mismo, o sin embargo viene de algún sitio. Es decir, el arte y el relato, ese constructo que es la historia del arte, que no es más que el relato que se articula en torno a aquello, ese fenómeno que se llama arte, puede entenderse como un río en un fluido continuo al que van, permítanme un poquito esta metáfora, aunque sea tan cursi, a abrevar los artistas, y de ahí sacan ideas que luego metabolizan de la manera como la metaboliza cada uno de esos artistas. Pues en Picasso hay algo de esto. En Picasso hay, desde muy joven, una conciencia de un pintor que está en la historia, de un pintor que va a hacer historia y de un pintor que se quiere medir con los grandes de la historia, con los grandes de la historia del arte. Se conserva una carta muy interesante, y este puede ser un buen punto de partida, de Picasso a Juan Gris en los años 20, en donde Picasso le dice a su amigo, en ocasiones amigo, Juan Gris, que la calidad de un pintor depende de la cantidad del pasado que lleva a sus espaldas. Es una frase que queda ahí marcada y grabada como a oro, ¿no? O a fuego, ¿no? La calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que ese pintor lleva a sus espaldas. Y yo creo que esta frase es muy significativa de cara a lo que vamos a ir comentando de una manera más detenida en algunos aspectos, de una manera más ágil en otros, de esa relación de Picasso con los maestros antiguos, con el gran arte del pasado, es decir, con aquellos artistas con los que Picasso supo que quería medirse, se midió de una determinada forma. Vamos a ver cómo los reinterpreta, vamos a ver cómo se apropia de ellos, vamos a ver cómo los incluso transforma o los transfigura, como va a ser el caso del primer pintor del que vamos a hablar. Y aunque se ha hablado de que en esa relación de Picasso con el arte del pasado y con los maestros antiguos, yo me voy a limitar a la pintura propiamente dicha. No voy a hablar de la escultura griega, que es importantísima en Picasso, o de otro tipo de manifestaciones. Voy a hablar de la pintura. Siempre se ha dicho que Picasso pasa por tres etapas en su manera de entender ese gran arte del pasado. La primera, que es mucho más seria, muy influida por su padre. Hay que recordar que su padre era un pintor académico, José Ruiz, un pintor además de la más ortodoxia academia. Luego pasa por una segunda etapa donde ese arte del pasado, esos maestros antiguos en los que él se fija, se convierte en una suerte de combustible, de gasolina, que le sirve para avanzar y para devorar etapas mediante la reinterpretación y la remodulación, mediante el repensar constante de las obras de esos maestros o de algunas partes de las obras de esos maestros. Porque si hay algo que Picasso tenía, era un ojo como no ha tenido ningún otro artista. A Picasso siempre se lo ha considerado, y él en cierto modo lo ha promovido, o lo promovió a lo largo de su vida. Siempre se le consideró un pintor, y él mismo digo que promovió en algunas ocasiones esa imagen cuando
Cuando Picasso es un gran mistificador, es una persona que le gusta generar corrientes de confusión, ceremonias también de la confusión, no saber por dónde va, porque oculto esto, porque me interesa que no se sepa, pero enseño esto. Picasso es una especie de mago, ¿no? Que siempre está un poquito, hay que estar siempre muy atentos a sus juegos de manos, ¿no? Y Picasso, aunque siempre se mostró como un pintor a sí mismo y quiso pasar a la historia por sus declaraciones como un pintor antiintelectual, Picasso tuvo el mejor ojo que tuvo ningún pintor del siglo XX en cuanto a capacidad retentiva de aquello que veía. Picasso no vivió en la época de los ordenadores, pero Picasso tenía una retina que era un ordenador, o sea, era capaz de cualquier cosa que veía y que le interesara, de retenerla. Incluso podían pasar años y años y años que en un determinado momento en una obra aquello que en 1900, 1901, 1902 había visto aparecía reconfigurado, reconvertido, reposicionado, restituido, remodulado. Veremos cómo va trabajando Picasso ese tipo de reinterpretaciones. Y para ello yo he dividido la charla, que espero que no sea muy aburrida, en 7 capítulos. 7 capítulos correspondientes a 7 artistas. 7 artistas por los que Picasso sintió, como he dicho, una gran admiración y con los que a partir de un determinado momento se quiso medir como creador. A ver si me entero cómo va esto. Así. Capítulo 1. El capítulo 1 está dedicado al artista que más y durante más tiempo influyó en Picasso. Ese artista es El Greco. Se conserva datos de un primer viaje de Picasso en 1895 con 14 años, camino de Barcelona al Museo del Prado. El Museo del Prado va a ser esa gran roca, esa casa que va a visitar Picasso en muchas ocasiones y de donde va a beber de una tradición. ¿De qué tradición? De la tradición pictórica española, sobre todo articulada en torno a 3 grandes artistas como son El Greco, Picasso y El Greco, Velázquez y Goya, que son los que le van a marcar para el caso de lo español con gran fuerza. Pero, como les digo, de entre todos ellos, el primero que destaca por la intensidad de la influencia y por la duración de esa influencia, que se radiografía desde casi los primeros compases de vida artística de Picasso hasta el final de su vida, como veremos, es El Greco. En 1895 entra en contacto ya Picasso con El Greco a partir de una visita que hace en un verano calurosísimo madrileño de 1895 al Museo del Prado. Y ese reencuentro se confirma en 1897-1898, es decir, en el curso académico que Picasso pasa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando aprendiendo el oficio de pintor. Y de ese curso académico, entre el año 97 y 98, hay unas declaraciones de Picasso muy interesantes que ya nos cifran muy bien, nos enseñan muy bien cuáles van a ser esas influencias. Habla de lo que más le interesó en 4 o 5 líneas. Hay un documento manuscrito por él que se conserva hoy día en el Museo Picasso de Barcelona, en donde dice que lo que más le influyó de esas tardes en el Museo del Prado entre los años 97 y 98 están Velázquez, por supuesto, los rostros, las caras del Greco, que por cierto, si uno contempla los catálogos de aquella época, lo que más se exponía en el Prado en 1897-98 eran los retratos del Greco. Habla de Goya, por supuesto, y luego cita Van Dyck, cita a Teniers, curiosamente, dice he visto unos cuadros de Teniers que me interesan y que haré algo con ellos en un futuro, y cita por último a Tiziano. Son estos los artistas, ¿no? Pero el Greco es quien más le queda. Y de ese mismo año 98 y 99 son unos dibujos, son 3 en concreto, yo les he traído 2, realizados por Picasso, y en donde aparece en el de la izquierda, si se dan cuenta, una serie de dibujos realizados de la mano o por la mano de Picasso,
y con un texto muy interesante, yo no sé si llegan a verlo, en donde dice: Greco, Velázquez, inspirarme. Ahí ya está una primera nota de esa influencia. Y luego hay este otro dibujo en donde ven, también realizado en los años 1898-1899, en donde ven la gran influencia que el Greco ya había ejercido en el ojo y en la mano de Picasso, ¿no? Y en concreto los retratos, y en concreto esas figuras estilizadas que tanto le marcaron. Un tercer dibujo del que no les he podido traer una imagen, aunque está también muy reproducido, fechado en 1898-1899, es todavía mucho más contundente. Picasso dice: yo Greco, yo el Greco. La identificación, por lo tanto, es plena. Si es que, como saben, a finales del siglo XIX es el momento, en estos años finales del XIX, es el momento en el que, después de muchos años de escasa fortuna crítica, el Greco se recupera para la gran pintura, no solo española, sino internacional, para la gran pintura moderna, primero por Francia, a través de Théophile Gautier, a través de pintores como Manet, Degas, a través de pintores como Toulouse-Lautrec, de pintores como Paul Gauguin, de escritores como Barrés, de escritores como Huysmans, que ven en el Greco a un pintor tremendamente moderno, y además algo que también ellos empiezan a intuir como franceses y que consolidarán los españoles, como un pintor que había conseguido captar como pocos el alma española. Pero es que luego, aparte de los franceses, en ese mismo momento y de forma simultánea están los españoles, está por supuesto Manuel Bartolomé Cosío, que publica en el año 1908-1909 su monografía sobre el Greco, que es un libro clave en la recuperación de este pintor, pero de este pintor como un pintor realmente moderno y ya como un pintor que nos habla del alma española. Están, por supuesto, los modernistas catalanes, que estaba frecuentando Picasso en aquella época. Hablamos de Rusiñol, hablamos de Mir, hablamos de Casas y hablamos de otros intelectuales, hablamos de Zuloaga, por supuesto, y hablamos de otros intelectuales españoles que habían puesto en el Greco el foco como arquetipo de lo que tenía que ser la renovación de la pintura, en el caso de los españoles, española, y en el caso de los europeos, europea. El Greco había sido un pintor que, como saben, había nacido en Creta, en Candiota, luego pasó por Italia, luego acabó en España, en Toledo, rechazado, repudiado por Felipe II, y de repente se convirtió en un pintor absolutamente extraordinario, pero, entre comillas, y permítanme la expresión, un marciano con respecto a lo que hacían el resto de pintores contemporáneos suyos, ¿no? Un pintor cuya influencia bizantina, cuya planitud de las formas, cuya ausencia de atmósfera en sus cuadros, lo había hecho un pintor realmente especial, ¿no? Y es un pintor que, como digo, comienza a recuperarse en esta época como adalid de lo que debe ser la pintura moderna. Y aquí tenemos algunos trabajos les voy a pasar varios seguidos de diferentes etapas, algunos trabajos de la influencia del Greco en Picasso. Por un lado están ese retrato de un desconocido al estilo del Greco del año 99, fíjense, aquí lo traigo comparándolo con el autorretrato del Greco del año 1595, fíjense el carácter estilizado de ese retratado por parte de Picasso, la estilización que tanto le interesó a Picasso. Fíjense cómo además lo viste con una especie de camisa blanca a la manera de gorguera, como eran las gorgueras de los retratados por parte del Greco. Y fíjense también en esa pincelada tan expresiva, como más que ante un retratado estamos ante un aparecido, ¿no? Alguien que viene de un fondo negro y que se nos presenta. Y fíjense como les digo, la intensidad anímica, ¿no? que era uno de los rasgos del Greco que Picasso enseguida quiso trasladar a sus primeras obras realizadas en esta línea. Una intensidad anímica que habla también o nos proyecta un concepto clave en este momento para Picasso y para todos los rehabilitadores de la figura del Greco, como era el concepto ya no de transformación, sino de transfiguración.
El Greco no transformaba a sus personajes, los transfiguraba. Y esa idea de transfigurar a un personaje es una idea que va mucho más allá de transformar a un personaje, porque introduce unas claves de espiritualidad, de cambio, de transformación, de metamorfosis, que a Picasso en este momento le interesaba mucho. Esa influencia se ve también, por supuesto, en una obra clave de Picasso, El entierro de Casagemas, realizada en 1901, que es un trasunto, como ustedes conocerán, a los que les guste Picasso, del famoso El entierro del conde de Orgaz de 1586-1588, pintado por el Greco, y que Picasso había visitado precisamente en 1900, en Toledo. Durante uno de los viajes que había hecho a Madrid, había ido a Toledo y había visto este cuadro. Ven cómo la división en dos planos de lo que es ese entierro de Casagemas. Casagemas, ya saben, un gran amigo de Picasso que se suicida por un mal de amores, se pega un tiro en mitad de un café parisino. Picasso, bueno, nunca encajó bien aquel suicidio, y como homenaje, por una serie de razones y de complejos de culpabilidad en los que estamos, bueno, con no mucho tiempo para entrar, Picasso lo que hace es rendir un homenaje a su gran amigo de los primeros años parisinos. Picasso en 1901 ya está en París, en 1900 también, se instala definitivamente en 1904. Le hace ese gran homenaje del entierro de Casagemas, utilizando el que era casi el modelo canónico o arquetípico de homenaje grequiano que podía utilizar para el de Casagemas, ¿no? Dos niveles, el terrenal y el celestial, solo que, y aquí ya es una de las maneras que tiene de trabajar Picasso y de reinterpretar las obras de los grandes maestros antiguos, frente al carácter eminentemente espiritual y religioso de la obra del Greco, si pudiéramos entrar a explicar de manera detallada esta gran obra, de gran formato, por cierto, que es El entierro de Casagemas, efectivamente, frente a un nivel inferior en donde se representa lo que es el cuerpo casi amortajado de Casagemas, hay un nivel superior en donde, más allá de cualquier atisbo de espiritualidad, lo que reina, lo que prima es una sensualidad, es una especie de culto al amor, al sexo, a esos burdeles, prostíbulos que empezaban y de hecho de quien estaba enamorado Enrique Casagemas era de una mujer, de una prostituta que no le hacía caso, de la que él se enamoró perdidamente, y que son un poco todas las que aparecen representando ese mundo en la parte superior. Digo que esta idea de subvertir, de transformar, de metamorfosear una obra de un pintor, de un maestro antiguo como era esta del Greco, en otra cosa, como es lo que hace Picasso, será una de esas líneas de trabajo por las que discurrirán todas esas interpretaciones, influencias, saqueos, ¿no? Utilizo mucho esta palabra porque Picasso, ya saben que es el autor de esa famosa frase: los malos pintores imitan a los antiguos, los buenos pintores les roban, les saquean, ¿no? Yo soy un buen pintor y lo que hago es robarles, saquearles, ¿no? Bueno, esta es una segunda obra de las muchas que les he traído. Esta es una tercera obra también magnífica de la época azul, ya saben, 1901, 1904, en donde se ve la influencia iconográfica de un cuadro del Greco, La Visitación, realizado entre los años 1608 y 1614, en esas maravillosas dos hermanas de época azul de Picasso, de 1902, que representan una madre y una hija, la hija también prostituta, a las puertas del famosísimo hospital, y que tanto impacto le generó a Picasso, de Saint-Lazare. El hospital parisino de Saint-Lazare era una institución a mitad de camino entre cárcel y hospital, en donde se encerraban a prostitutas enfermas, muchas de ellas con sífilis y otro tipo de enfermedades, y ahí aparece, tratadas con esa dulzura, tratadas con esa empatía, tratadas con esa generosidad en los afectos, con los que Picasso trabajaba a sus personajes o representaba a sus personajes de la época azul, ¿no? Y con una serenidad y un sosiego que quizás no se ve tanto en la obra de partida, ¿no? En esa Visitación, donde las túnicas más arremolinadas de las dos mujeres, de la Virgen María y de su prima Isabel, ¿no?
y también una mayor gama cromática pues rompen un poquito con lo que es el punto de inspiración picassiano. Luego les he traído aquí varias obras también muy influidas por todo lo que es ese mundo greco, realizadas por Picasso. Algunas son del periodo azul, fíjense en el Asceta del año 1903, parece talmente salido de un cuadro del Greco, ¿no? Esa especie de frontalidad muy greco, esa especie de canon de arquitectura corporal, de arquitectura ósea incluso, también esa mirada un poco hacia la izquierda que es muy de los personajes del Greco, y sobre todo esa delgadez tan estupenda que, como digo, forma parte de esa influencia. Pero es que luego, ya adentrándonos en otro de los periodos claves, como conocen, de Picasso, que es el periodo rosa, que va de 1904 a 1905, también vemos cómo la influencia del Greco se hace muy evidente, sobre todo a ver si me sale el puntero, sí, en las manos. En las manos de estos personajes, en estas manos crispadas, en estas manos tensionadas, que son manos muy, muy, muy del Greco y que cobran una importancia capital en las representaciones de Picasso. Como importancia capital tenían las manos en las representaciones del Greco, ¿no? Esas manos todavía siguen funcionando, aunque la influencia del Greco decrece en el periodo rosa de Picasso, 1904-1905, todavía hay unas manos como estas del actor de 1904, o de esta familia de Saltimbanquis, en este personaje femenino maravilloso, maravilloso, en donde esas manos crispadas, movidas y tan tensionadas, pero que al mismo tiempo son reflejo de algo, ¿no? de algo que se está transfigurando, pues aparecen todavía en estos cuadros, ¿no? Pero seguimos, porque hay muchas obras más para que vean desde el punto de vista compositivo. También el Greco influye en Picasso, o Picasso roba composiciones al Greco. Simplemente he traído esta también del periodo rosa, esa familia de acróbatas con un mono, año 1905, y esa Sagrada Familia Santana y San Juanito del año 1600, donde ven como compositivamente el pintor malagueño ha hecho un saqueo, un robo, ni siquiera se ha dejado influir o dirigir por el Greco de lo que era esa composición, que por cierto también conocía Picasso en algunos de los viajes que había hecho por Toledo y por Madrid y por algunos de los conventos, viendo obra en estos años de 1900, 1901 y 1902 del Greco. Y luego, por supuesto, bueno, ustedes ya sabrán, como buenos aficionados al arte y a la historia del arte, que también saben que hay una discusión muy historiográfica en torno a cuál es el origen del cubismo, si el cubismo tiene un origen francés o tiene un origen español, si en definitiva el cubismo tiene un origen cesaniano o tiene un origen grequiano en el Greco. Bueno, pues las dos respuestas son ciertas. También tiene un origen africano en las esculturas, bueno, ibérico, etcétera, etcétera. Las dos respuestas pueden ser ciertas, porque si hay un pintor que influye muchísimo a Cézanne, es el Greco. El Greco es un pintor que también influye en Cézanne. Y siempre se ha hablado, William Rubin tiene una teoría muy interesante acerca del origen español del cubismo. Saben que Las señoritas de Aviñón de 1907 es uno de estos cuadros que suponen un punto y aparte en la historia del arte, es el origen del cubismo, de una nueva manera de entender la representación que rompe con siglos y siglos de representación pictórica al estilo renacentista, ¿no? Que de un modo u otro había pervivido hasta esta época. Y siempre se ha hablado de la relación que, entre otras fuentes, pudo tener las señoritas de Aviñón con ese cuadro que tienen a la derecha del Greco, La visión de San Juan, de 1608-1622, que era un cuadro que tenía Zuloaga en su casa de París y que el Greco conocía y que visitaba a menudo, precisamente en los momentos en que estaba realizando Las señoritas de Aviñón. Es un cuadro de un tamaño similar, es un cuadro cuadrangular, no cuadrado, pero casi cuadrangular. Es un cuadro de unas dimensiones muy parecidas. Es un cuadro que, como ve,
o como ven, compositivamente se articula en torno a dos paréntesis, una figura que funciona a la izquierda como un paréntesis y unas figuras que funcionan a la derecha como un paréntesis, y en el centro de la composición se desarrollan toda una serie de cosas, prostitutas en uno, la visión de San Juan en otro, y es un cuadro que, con respecto a esas figuras del medio, si por algo se caracterizan unas y otras, es por su planitud. Picasso se carga una manera de... destruye, tira abajo una manera de representar hasta ese momento la realidad, y el Greco, en cierto modo, como buen pintor manierista, también se carga una manera de representar la realidad que venía desde ese origen renacentista, ¿no? Así que hay una cierta connivencia. Fíjense todas las influencias que el Greco le va suministrando a Picasso en etapas y en periodos fundamentales para la historia del arte, ¿no? Seguimos con el cubismo, seguimos con esa obra maravillosa, la Dríada de 1908, que guarda un parecido tremendo con ese San Sebastián, lo guarda por un lado en esa planitud de la que hablamos, lo guarda también en el movimiento al que son sometidas las dos figuras, y lo guarda también en la descomposición en planos. Si uno se fija en el cuadro del Greco, en el San Sebastián, vemos que hay una descomposición en planos. No llegan a ser la descomposición en múltiples planos y múltiples puntos de vista de un cubista como es Picasso en este momento, además cesaniano y africano, ¿no? Ahí están las dos influencias más importantes, pero si uno ve la imagen de San Sebastián del Greco, hay mucho de cubista en esa representación. Y luego, por supuesto, si han visitado en Madrid la exposición El Greco, Picasso y el cubismo analítico, siempre se ha hablado muchísimo de la influencia que tuvo el Greco y que tuvieron esos personajes adelgazados, estilizados, flagelantes en forma de llama de el Greco, como ese San Pablo de 1585, en lo que fue el periodo más interesante desde el punto de vista cubista de Picasso y de Braque, que es el cubismo analítico, ese periodo en el que la representación, la figura casi se volatiliza hasta rozar, pero sin llegar a alcanzar la abstracción, como ven en la parte izquierda, en ese aficionado de 1912. Podíamos interpretar que ese aficionado de 1912 fuera el trasunto en clave de cubismo analítico de ese San Pablo de 1585, esas figuras triangulares que, como digo, también influyeron muchísimo en lo que fue el periodo analítico de Picasso. Y por último, para terminar ya esta primera cita, la más larga de las 7 que traía, y para que vean la continuidad de la influencia del Greco en la obra de Picasso, está una obra como la que tenemos nosotros en el Bellas Artes de Asturias, ese Mosquetero con espada y amorcillo del año 1969, que es un claro trasunto del Caballero de la mano en el pecho del Greco pintado en 1578-1580, ¿no? No cabe duda que ese doble retrato a que se somete Picasso en el año 69, ese mosquetero con espada, es un trasunto de Picasso, pero también el amorcillo, esa especie de puera eternus, ¿no? Símbolo del eros más puro, ¿no? Frente al caballero ya mayor, descompuesto también en planos, en clave geométrica, que también sería un trasunto de Picasso. Pues no cabe duda que su fuente de inspiración, de robo, de saqueo, como quieran llamarlo, está evidentemente en el Greco, ¿no? Intercambiando, eso sí, frente a una espada que está en la parte izquierda del personaje del Greco, la espada del trasunto de Picasso está en la parte derecha, luego con esos maravillosos rojos, amarillos, que protagonizaron tanto las dos exposiciones que en el 70 y en el 71 se celebraron en Aviñón en honor a Picasso, y que no cabe duda de que funcionan como una especie de eco evidente, ¿no? Así que por un lado está uno de estos maestros maravillosos, ¿no?, en los que Picasso se vio, se reflejó, se inspiró, estuvo siempre pendiente de él, lo conoció, lo visitó no solo en el Prado, lo visitó en Toledo. Son muy conocidas las escapadas de Picasso y su banda, en el buen sentido de la palabra. Picasso tenía un amigo argentino por aquella época, Fernando Bernayer, que hablaba de aquellos viajes a Toledo para ver a todo Greco, y cómo cuando no podían estar en el Prado
y les obligaban a ir en ese curso 1897-98 a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ellos preferían en realidad ir a pintar a otros sitios y, a ser posible, a Toledo. El padre de Picasso, cuando les mandaban todos estos ejercicios a Barcelona, se escandalizaba y les contestaba: vais por muy mal camino, dejad al Greco. El Greco es un perturbado, ¿eh? Esa era la mentalidad de un académico, ¿no? Como era la del padre de... Se conserva un telegrama que dice: vais por muy mal camino, olvidaos del Greco. Pero bueno, ahí está el Greco, ¿no? Bien, el segundo capítulo es el dedicado a esta obra y a todo lo que nos enseña esta obra de diálogo con otro maestro. Esta obra es una obra realizada en su periodo de Gosol. Entre la época rosa y el cubismo hay un periodo en la carrera de Picasso que se conoce como el periodo, la etapa de Gosol. Son 2 meses y medio, desde junio de 1906 hasta mediados de septiembre de 1906, que pasa en ese pueblo casi aislado del Pirineo catalán, y ahí realiza esta obra, El Harem, 1906, que es un anticipo, ya por su propio título, de lo que luego van a ser Las señoritas de Aviñón. Y esta obra no cabe duda que está atravesada por la influencia de otro de los grandes referentes para Picasso dentro de este campo o ámbito de los maestros antiguos. Yo lo voy a pronunciar como lo he pronunciado toda mi vida en la carrera: Ingres. Sé que es Ang, pero me cuesta meter ahí la GR francesa. Ingres, ¿de acuerdo? Ingres es otro de los grandes referentes de la pintura de Picasso. Y además es un pintor con el que entra en contacto muy pronto. Es un maestro que Picasso reconoce muy joven. En 1904, cuando se instala Picasso ya de una forma definitiva en París, uno de los primeros viajes que él quiere hacer por Francia es a visitar el museo que hay en Montauban, el lugar de nacimiento de Ingres, de Ingres, y allí queda ya fascinado por la obra de un artista que durante muchos años había sido considerado casi la academia con mayúsculas, ¿no? Cuando hoy todos sabemos que Ingres es uno de los grandes renovadores de la pintura de su tiempo y de la pintura del siglo XX por la influencia que ejerció en muchos de estos artistas. Luego, cuando Picasso se instala, repito, en 1904, sucede que al año siguiente, en 1905, el Salón de Otoño le dedica toda una exposición monográfica de centenares de obras y dibujos a Ingres, y ahí es donde Picasso ve ese cuadro, ve el Baño Turco, un cuadro que ustedes conocerán porque es una obra hiperreproducida, hiperrepresentada, una de estas obras icónicas de la modernidad, por qué no decirlo, del siglo XIX, por supuesto, incluso también del siglo XX, por esa influencia, que es una obra a la que Ingres le dedicó décadas de trabajo, porque para él supuso, en todo ese periodo que llevó su ejecución, supuso el estudio minucioso, preciso y adecuado de lo que debía ser el desnudo femenino. Pues bien, hay un cierto eco entre lo que es ese harén de Pablo Picasso de 1906 y el Baño Turco. También está Tiziano, por supuesto. He dicho que todo ello desemboca en Las señoritas de Aviñón. Y si nos fijamos en la composición de Pablo Picasso, lo que vemos es una habitación definida, si se dan cuenta, por una especie de triedro. El triedro es el que marca los ejes de composición de esa habitación, en torno a la cual se distribuyen una serie de mujeres, todas ellas retratos de Fernand Olivier, la que era su pareja en aquella época y la que estaba veraneando con él en Gosol. A Gosol van invitados por Enric Casanovas, que es uno de los grandes renovadores de la escultura clasicista y mediterraneísta catalana de aquella época. Son todos retratos de Fernand Olivier en un espacio ambiguo, en un espacio flotante. Fíjense el contorno del ánfora que aparece en la parte izquierda de la composición, en un espacio, como digo, ambiguo, en un espacio flotante, con una serie de objetos, junto con el ánfora que hay,
está este lebrillo, esta especie de palangana, de balde, donde esta segunda mujer, también Fernand Olivier, está en un momento de toilette, de lavado. Fíjense, el gran Boyer, que fue siempre, junto con Degas, que fue siempre Picasso. También aparece esta vieja, ni siquiera es una Celestina, es una vieja con la palangana, con la aljofaina, tercer objeto que aparece. Y luego este cuarto objeto muy interesante, que es el porrón que sostiene este hombre, mucho más definido en sus formas, si se dan cuenta. Este hombre que parece una especie de actor de circo o de Hércules. Actores de circo había pintado muchísimos durante su época rosa, o de Hércules, o también recuerda mucho al retrato que le había hecho desnuda a Apollinaire unos meses antes. Pero fíjense en el juego, qué es lo que agarra de manera mucho más definida que este cántaro, que este lebrillo, algo más definida esta aljofaina. Este porrón, que no cabe duda que tiene un simbolismo sexual muy definido, ¿no? Y aparece en esta composición, fíjense la manera de subvertir. Hay siempre un punto burlesco, iconoclasta, paródico incluso, en las recreaciones que hace Picasso de unos cuadros hacia su trabajo, ¿no? Fíjense cómo aparece con este porrón, fíjense cómo hace este porrón. Creo que no hace falta hacer más comentarios realmente. Fíjense también la naturaleza muerta que coloca a los pies de este porrón, una longaniza, un trozo de pan, bueno, toda una serie de elementos que dan la sensación de plasmar la imagen de un hombre, a diferencia de las mujeres, de un hombre que parece estar saciado, que parece estar, bueno, pues digamos, contento, ¿no? con su situación. Es un harén, es un burdel, es un prostíbulo, es la antesala, como digo, de lo que luego iban a ser las señoritas de Aviñón, con unas mujeres, cada una de las cuales desarrolla una posición, un gesto diferente. Cabe destacar la influencia de estas dos primeras. Fíjense esta especie de blanco lechoso, de tono lunar, que podría parecerse al de determinados personajes del Greco. Aquí vuelve a funcionar otra vez la figura del Greco, y en un estado que no se sabe muy bien, no se supo muy bien en un primer momento por parte de la crítica si estábamos nuevamente ante la prisión hospital de Saint-Lazare, si era una representación del hospital prisión de Saint-Lazare, ¿no? que a Picasso, como les he dicho, tanto les impactó, o en el fondo era una representación casi claustrofóbica. Fíjense, no hay ventanas, no hay salida por la parte de arriba, no hay techo, no hay salida por la parte izquierda, no hay salida por la parte derecha. Una representación con claros tintes claustrofóbicos de los celos y los miedos, y también un poco la relación claustrofóbica que Picasso y Fernand mantenían y tenían por aquella época, ¿no? Picasso era un hombre en este sentido y en esta época muy celoso de cualquier movimiento de Fernand, a la que meten un harén. Ya saben que el harén es el espacio prohibido, esa es la traducción de este concepto, y probablemente a lo que aluda sea a esta situación, ¿no? Fíjense cómo las mujeres aparecen ligeramente contorneadas, el hombre mucho más macizo, y fíjense la diferencia entre las formas del cántaro, formas que aluden a lo femenino, frente a las formas del porrón que aluden a lo masculino. Se ha hablado también de la influencia de la estatuaria clásica en este personaje, del frontón del Partenón, del personaje de Dionisos, etcétera, etcétera, pero todos más o menos estamos de acuerdo de qué es lo que representó Picasso, de qué se trata, y de esa también, a pesar de esa claustrofobia y de esa relación un poco enfermiza que tenían en aquella época Fernand Olivier y Picasso, parece ser que Gossol, para Picasso, era una especie de Arcadia, de paraíso en la tierra, de Arcadia perdida, un lugar donde él se encontraba
cómodo, a las mil maravillas. Esto lo cuenta además Fernand, la diferencia entre el Picasso que viajaba a España y se sentía tranquilo y relajado, y el Picasso que estaba en Francia y que siempre estaba nervioso y tenso, ¿no? con la vigilancia crítica siempre muy alta, ¿no? Una obra realmente interesante que nos habla de la influencia de Ingres, de Ingres. Saben que también hay un periodo ingresco, ¿no? En Picasso, que va del año 1920 a 1923. Yo creo que, a mi modo de ver, es el periodo menos ingresco o la influencia menos ingresca en Picasso. Pero no quiero acabar a este maestro mostrando esta joya, esta maravilla, que además se pudo ver hace muy poco expuesta en la National Gallery. Una exposición de 2 obras. Por cierto, son las mejores. Cuantas menos obras tengan las exposiciones, la de Luis Fernández tiene 150. Cuanto más podamos hacer los directores de museos exposiciones de pocas obras, de gabinetes, para mostrar tesis bien aquilatadas con 5 o 6 obras, mucho mejor. Pues la National Gallery realizó una exposición hace muy poquitos años sobre la influencia de Ingres en Picasso con estas 2 obras, que es que no hace falta ni siquiera que les explique, ¿no? Madame Moitessier, del año 1856, y Mujer con un libro, del año 1932, que es un año importantísimo en el catálogo de Picasso. Entiéndanme bien lo que les voy a decir. Los pintores son como los vinos, tienen años. El año 32 es un año magnífico en Picasso. Es autor en ese año, como la cosecha del 76, o yo de vinos no entiendo casi nada. El año 32 es un año magnífico de Picasso, un año que, si uno ve su catálogo, hace 5, 6, 7 obras de primerísima, y una de ellas es precisamente esta Mujer con un libro, que está inspirada además en la relación que por aquella época tenía como amante con María Teresa Walter. Una de sus amantes, el matrimonio de Olga Koklova estaba en descomposición completamente, él se enamora de María Teresa Walter y, a la manera de Ingres, le pinta este retrato donde ven la relación tan... Saben que Ingres también, para muchos especialistas, está en el origen en cierto sentido, del arte cubista. Y aquí podría estarlo en el reflejo, en el espejo. Si ven a Madame Moitessier reflejada en ese espejo, verán que el reflejo que da el espejo, que la imagen que proyecta el espejo de la mujer, no coincide exactamente con la imagen que debería proyectar, tal y como está situada. Esa especie de fractura, esa especie de ruptura, es una fractura muy cubista, muy picassiana. Y luego, bueno, aparte de la palidez, ¿no? del reflejo, de la postura que copia textualmente Picasso en este cuadro, que es una de las grandes manifestaciones y reinterpretaciones de la influencia de un artista por otro, ¿no? Vamos con el capítulo 3, si les parece. Vamos a ir avanzando, vamos a ir subiendo. Y aquí está otro de los grandes con los que Picasso quiso medirse, ¿no? Y quiso relacionarse y quiso dialogar. Habíamos hablado que en el Museo del Prado, su casa, le habían influido como artistas españoles 3 grandes artistas: el Greco, Velázquez y Goya, evidentemente, ¿no? Y si hay un artista al que la historia, el imaginario colectivo, a veces ha querido identificar con Picasso, es Goya. De hecho, hay una frase famosísima de un historiador del arte que luego fue director del Museo Nacional de Arte Moderno francés, Jean Cassou, un intelectual además muy comprometido con determinados aspectos de la República Española y un buen amigo de Picasso. Hay una frase muy conocida de Jean Cassou, la citaré de memoria, fallaré en algunas cosas, pero venía a decir algo así como que si Goya hubiera pintado 150 años más tarde de su fallecimiento, se habría reencarnado en Picasso, ¿no? Entonces, esta es como la frase que... Y esta frase, lejos de halagarle a Picasso, porque Picasso se acercaba a determinados maestros, pero Picasso no quería ser atrapado por esos maestros, ¿no? Había siempre esa idea de juego, de reinvención, paródica, burlesca, transformadora, reconfiguradora, transfiguradora. Vamos a ponerles todos esos adjetivos porque son muy ciertos. Frase que no le hizo mucha gracia a Picasso, porque sí que es cierto que hay una relación muy importante, ahora veremos, entre Picasso y Goya, y una admiración,
pero Picasso no quiere ser nunca atrapado por nadie. Atraparse, dejarse atrapar es morir como pintor. Y eran pintores que podían haber tenido, si uno los estudia por separado, vidas paralelas con puntos en común, ¿no? Los dos pintores habían gozado de mucha fama, o gozaron de mucha fama en vida. Los dos pintores, a pesar de haber gozado de mucha fama en vida, siempre fueron pintores rebeldes e individualistas, no sujetos a lo que los poderes fácticos podían mandarles o imponerles. Los dos pintores tenían una capacidad creativa extraordinaria. Los dos pintores vivieron con su tiempo y se adelantaron a su tiempo, y los dos pintores disfrutaron de la vida y de las mujeres realmente como pocos, ¿no? Entonces, eran pintores que realmente podían tener mucho que decirse, ¿no? Y hay tres momentos en la carrera de Picasso donde, a mi modo de ver, esa influencia se hace muy evidente. Por un lado están las naturalezas muertas que Picasso pinta al final de la Guerra Civil Española y con motivo del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que son estas naturalezas muertas, muy Luis Fernández también, por cierto, estas naturalezas muertas siempre sobre una mesa y con estos elementos, ¿no? Cráneo de cordero, 6 de octubre de 1939, un cráneo de cordero y un costillar, ¿no? Son naturalezas muertas que tienen algo de sacrificial, que tienen algo también, como diría yo, de anticipador, ¿no? de un gran cataclismo que se ha producido, la Guerra Civil Española, pero otro gran cataclismo que va a venir. Por cierto, para representarlas, Goya utilizaba la comida que supuestamente le daba a sus perros en el París de aquella época. Saben que Picasso vivió y pasó la Segunda Guerra Mundial en el París ocupado. Y fíjense en esa obra porque, si les pongo la que a continuación podía ver en el Louvre, es ese Francisco de Goya, Cabeza y costillas de carnero, de 1808-1812, ven como ese costillar, que en Goya está en vertical, en Picasso aparece en horizontal, ¿no? Las relaciones son evidentes. Y además, fíjense en la fecha de Goya, 1808-1812. Guerra de la Independencia, ocupación napoleónica. Estamos viendo a dos pintores que están pintando, sobre todo Picasso en este caso, fijándose en lo que había pintado su gran predecesor, maestro en algunos aspectos, Goya, en un periodo bélico, como es el periodo por el que él está pasando, Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial, y pintan estos bodegones, que tienen, como digo, mucho de sacrificial y del hambre que se pasa también durante la guerra, y también de las víctimas, muchas veces estos animales que son las víctimas al final reales junto con los hombres de esas guerras, o los hombres que acaban teniendo una condición casi de animal, ¿no? Hay una multiplicidad de lecturas en los dos artistas realmente interesante. Pero fíjense en esta cabeza de aquí, cómo se repite en estos tres cráneos de cordero pintados el 17 de octubre de 1939, ¿no? Ven las influencias otra vez sobre la misma mesa sucia, etcétera, despellejados los cráneos de cordero, muy en la línea de lo que había hecho Goya. Ahora bien, Goya también aparece en uno de los cuadros clave de Picasso, que es ese que tienen ahí, Masacre en Corea, del año 1951, acabada la Segunda Guerra Mundial. Picasso en octubre del 44 entra a formar parte del Partido Comunista francés y se preocupa por toda una serie de aspectos como son las guerras, los derechos civiles, los derechos humanos, y a raíz de un episodio acaecido en la Guerra de Corea, ya saben que la Guerra de Corea se extiende de 1950 a 1952, de un episodio en donde parece ser que las tropas estadounidenses, en concreto la aviación estadounidense, confunde a unos refugiados, a unas personas que iban a refugiarse debajo de un túnel, las confunde con norcoreanos, son surcoreanos, y acribilla a 300 y pico hombres, mujeres y niños, todos ellos víctimas.
caso que no se resolvió hasta 1990 y pico, en donde Estados Unidos reconoció que aquello había sido un crimen de guerra, ¿no? Pero de todas maneras, Picasso lo que pinta es este famoso cuadro, Masacre en Corea, en donde pueden ver la relación del artista tanto con Goya y sus fusilamientos del 3 de mayo de 1814, como con otro artista del que luego hablaremos, que es otro de los artistas con los que se va a medir, Edouard Manet, el fusilamiento del emperador Maximiliano de 1868-69. La composición, sobre todo fijémonos en Picasso y en Goya, es muy parecida, dos grupos humanos. Uno, el de las víctimas, casi todas ellas mujeres y niños, algunas de ellas embarazadas. Por otro lado, los verdugos, ¿no? En líneas rectas frente a las mujeres y los niños, líneas curvas, separados por ese río, ¿no? que simboliza la separación de las dos Coreas, de ese paralelo, creo que es 58, creo recordar, ¿no? Paralelo 58. Es el que divide las dos Coreas, ¿no? Ese río, arriba, a la izquierda, hay una especie de ruina en la línea de lo que podía ser la bomba atómica tirada en Hiroshima y en Nagasaki. Vemos que Picasso está mezclando muchas fuentes y no cabe duda de que la relación con Goya está muy clara. El cuadro de Picasso, que es uno de sus grandes cuadros de historia, pasó por muchos problemas de diferente tipo. Por un lado, al Partido Comunista francés no le gustó el cuadro. No le gustó. El gran pintor de aquella época, de los años 50, francés, vinculado al Partido Comunista francés, era un pintor del que hoy muy pocos nos acordamos, André Fouillegon, que hacía un realismo socialista muy en la línea de Stalin, que era el que interesaba, ¿no? Los miembros de la nomenclatura del Partido Comunista francés vieron en ese cuadro de Picasso un cuadro excesivamente moderno. Luego, fue un cuadro que curiosamente Picasso tuvo hasta el final de su vida, nunca quiso desprenderse de él. Es más, la comisión que a la muerte de Picasso en 1973, una comisión además muy rigurosa, decidió qué cuadros de los que había dejado Picasso iban a entrar en esa dación como pago de impuestos sucesorios y por lo tanto iban a entrar en el Estado francés, decidió que Masacre en Corea era uno de los cuadros que debía estar. Pero luego, cuando hubo determinadas exposiciones en Italia, en el año 53, una en Roma y otra en Milán, en la Italia democristiana, en Roma no se dejó exponer ese cuadro, y además lo guardaron toda la exposición en los almacenes de la Galería Nacional de Roma, y sí, sin embargo, en Milán, 3 meses más tarde, por presiones políticas, se pudo ver, ¿no? Es un cuadro que tiene mucha historia, es un cuadro que ha generado mucha literatura, y es un cuadro que cuando le preguntaron a Picasso si realmente lo que ahí quiso era hablar de la barbarie americana contra un determinado pueblo, no. Y ahí se mostró muy Goya. Él quiso hablar del sinsentido de la guerra. Él quiso hablar de la barbarie, sin nombres y apellidos. Decía, a mí me da igual que hayan sido soldados americanos, hay declaraciones suyas, soldados coreanos o soldados soviéticos. Aquí estamos hablando de personas que fueron asesinadas por otras personas. Y yo contra lo que voy, decía en un momento, esto es una literal, en un momento en el que estaba muy sensibilizado hacia el dolor, la guerra, el que pudiera ocurrir una nueva guerra mundial como era la guerra por la que habíamos pasado, yo iba contra eso, no iba contra otra cosa, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito la influencia. Y para terminar este capítulo, la influencia también en aspectos como este que tienen aquí, que es evidente, ¿no? El gran desnudo del 64 y la maja desnuda de Francisco de Goya de 1797-1800. Pero fíjense, ¿no? Fíjense la reinversión del modelo, del tipo. Es un retrato de Jacqueline Roch, de su última esposa, iba a decir, de su segunda esposa. Picasso solo estuvo casado en 2 ocasiones, con Olga Koklova y con Jacqueline Roch. Es un retrato de Jacqueline Roch en donde lo verdaderamente bello, y esto es algo que aprendió de Goya, esto es interesante, porque hay cierta belleza en la maja desnuda. Puede haber cierta belleza en el tipo y en el canon de la maja desnuda. En el de Jacqueline Roch no tanto. Y esto es lo que aprendió de Goya, lo que les quiero decir, que la verdadera belleza muchas veces está en la manera como el pintor trata la pintura, trata las herramientas y los medios con los que tiene y de los que se sirve para trabajar. Y fíjense en esos azules, en esos blancos marfileños, fíjense en esos amarillos que son verdaderamente estupendos. Yo no sé si han tenido la suerte de poder ver esta obra, la del año 64 de Pablo Picasso, pero es realmente magnífica.
Cuarto capítulo. Yo no sé hasta qué hora tenemos, igual me voy entreteniendo mucho. ¿Hasta qué hora tenemos? 8:30, 9 menos 20. Bueno, pues voy a ir un poco acelerando. 4, 5, 6 y 7. Bueno, a partir de 1952, sobre todo 55, Picasso va trabajando en este tipo de claves, ¿no? Él tiene en la cabeza artistas, tiene en la cabeza obras, podríamos estar hablando de muchas más, y va, como les digo, haciendo esas reinterpretaciones burlescas, paródicas, bla, 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 como les he comentado, y en los niveles que él las quiera trabajar. Pero en un momento en el que la crítica de arte, sobre todo John Berger, por un lado, un crítico muy interesante, y por otro lado la crítica americana, que odiaba a Picasso, porque Picasso era comunista y antiamericano. Se ha escrito mucho sobre la fortuna crítica de Picasso en Estados Unidos. ¿Por qué François Gillot vivió hasta el final de su vida en Estados Unidos, que ha muerto hace absolutamente nada, como pintora muy reputada? Cuando Picasso se ve que hay una parte ya de la crítica que empieza a verle costuras en su trabajo, que dicen que Picasso ha perdido todo el pulso que había tenido hasta los años 30, fíjense, que si Picasso destaca ahora es sobre todo por su trabajo escultórico, que ahí está aportando cosas, pero que en el pictórico ya no tiene nada que decir, es cuando llega su diálogo sistemático y especulativo con artistas y con obras pertenecientes a esos artistas, ¿no? A esos artistas con los que él quiere pasar a la historia. Y el primero que realiza es en el año 54-55, entre diciembre del 54 y febrero del 55, con un cuadro de un pintor que él admiraba muchísimo, que era este que tienen aquí, Eugène Delacroix, Las mujeres de Argel en sus aposentos, del año 1834, del que realiza 17 lienzos entre esos 2 meses. 17 lienzos y más de 700 dibujos. Picasso admiraba a Delacroix. Era un pintor al que había conocido en 1900 en el Louvre, pero en 1946, y esta fecha es clave, consigue que el director del Museo del Louvre, Georges Sale, un lunes a museo cerrado, permita que Picasso entre en el museo con algunos de sus cuadros y los ponga en comparación con grandes maestros que estaban expuestos en algunas de las salas del Louvre. Picasso estaba obsesionado en confrontar sus cuadros con Zurbarán por un lado y con Delacroix por otro, que era un pintor por el que verdaderamente sentía una gran admiración, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lo relata François Gillot precisamente en su libro sobre Picasso. Entonces, en el año 46 pasa esto. Al principio se los ponen junto con Zurbarán, la sensación es buena por parte de Picasso, pero llega Delacroix y se lo pone delante de La matanza de Esquío, se lo pone delante de toda una serie de obras realmente maravillosas, pero sobre todo de La matanza, que es el cuadro que más le impacta. Y bueno, la frase que reproduce François Gillot a la salida del Louvre que dijo Picasso y que está en su libro sobre vivir a Picasso, Picasso dijo: Delacroix, qué cabrón, qué gran pintor, ¿no? Entonces, uno de los cuadros por los que estaba obsesionado, de estos que estaban en el Louvre y que ahora están en el Museo d'Orsay, al menos la versión de 1834, hay 2 versiones, la del 34 y la del 49, es Las mujeres de Argel, a quien le dedica toda una serie, que es la que vamos a ver de una manera un poquito rápida. En el año 32, Delacroix, ese va a Argel, puede entrar en un harén, en ese espacio prohibido. Picasso fantasea y dice: el tímido Delacroix, ¿cómo se habrá portado y comportado en ese espacio prohibido? Se habrá comportado como un voyeur, como un mirón, que era en el fondo lo que a él le gustaba ser. Bueno, Picasso siempre en esta línea voyeurística, ¿no? Y realiza estas versiones. Esa es la última, la que tienen ahí del 14 de febrero del 55, estas versiones, ¿no? de Las mujeres de Argel, con una
con una mujer situada a la izquierda, con una de esas mujeres de Argel situada a la izquierda, que es un retrato de Jacqueline Roch, otra vez, de la que va a ser su segunda esposa. Además, fíjense en la frontalidad del personaje, cómo va ataviada a lo turco, y con toda esa decoración en el vestuario de origen árabe, cómo mira al espectador, cómo funciona como una especie de medium que introduce al espectador en el cuadro, y cómo alrededor de ella se desarrolla todo lo que es, y fíjense cómo se transforma todo lo que es ese cuadro de Eugène Delacroix de las mujeres de Argel. Las tres mujeres tratadas desde un punto de vista cubista, como ven ahí, y por supuesto esta puerta que anticipa lo que va a ser la siguiente gran obra sobre la que va a especular y reflexionar Picasso, que son las Meninas. Hay un trasunto maravilloso de aspectos decorativos entre la parte posterior de la obra y esta que tienen aquí. Ven cómo el espacio también se disloca y se fragmenta en clave cubista. Ven en definitiva la reinterpretación, ¿no?, que hace. Aquí tienen otra versión que les he traído porque es la versión más matisiana. Picasso y Matisse tuvieron una excelente relación de amor y odio a lo largo de toda su vida. Ellos se sabían que eran los dos grandes pintores de la modernidad internacional que vivían en Francia y que eran los que iban a pasar a la historia junto con otros, con Braque, y ya saben que Matisse también es el pintor de las odaliscas, como era Ingres y como era también nuestro querido Delacroix. Y aquí les he traído en esta del 19 de enero de 1955 lo que es la versión más matisiana. Y es que Picasso comienza esta versión, como les había dicho, en diciembre de 1954. Pero es que en el mes de octubre-noviembre, no recuerdo bien si a finales de octubre o principios de noviembre, Matisse había fallecido, y Picasso es cuando dice aquella frase que ha pasado a la historia del arte: ahora tendré que pintar por los dos. Y entonces estas imágenes, esta imagen de esta odalisca es muy, muy matisiana, ¿no? Aquí desde luego que hay una reinterpretación por parte de Picasso de este cuadro de las mujeres de Argel muy en la línea de lo que le hubiera gustado a Matisse y haciéndole un guiño a él, ¿no? Y luego, bueno, está esta otra, algo más confusa a mi modo de ver, también en la línea cubista. Bien, vamos por el capítulo 5. ¿Y quién aparece aquí? Velázquez. Aparece el otro gigante, ¿no? El otro gigante de la pintura española, Velázquez, ese Greco Velázquez Inspirarme, que había, como les había comentado, descubierto en el año 1894 y ya concienciado de su valor en el año 1897-98. Entre agosto de 1957 y diciembre de 1957, en una residencia taller que tenía Picasso en Cannes, llamada La Californie, Picasso se encierra en la segunda planta de esa residencia, además un sitio como segunda planta, de accesibilidad bastante complicada, pasa 6 meses casi solo, a dialogar y a reflexionar especulativamente en torno a ese otro gran maestro con el que quería estar en la historia, ¿no? Y sobre todo con esa obra que para muchos era, bueno, para Palomino, teología de la pintura, Las Meninas de Velázquez. Y a Las Meninas de Velázquez le dedica toda una serie de 44 obras entre esos 6 meses, 44 obras dedicadas a las Meninas. Luego dedica otras obras a otras cuestiones vinculadas un poco con la Californie, con aquella casa, pero a las Meninas 44. Por cierto, serie donada por Picasso al completo al Museo Picasso de Barcelona, a raíz de la muerte de Sabartés, de Jaume Sabartés, que fue su secretario durante muchos años y que como gesto a su fidelidad y a su ciudad decide donar toda esta serie. Son 44 lienzos y muchísimos dibujos en donde algunas veces trata la obra completa y otras veces va aislando personajes, ¿no? Va estudiando y asediando y reinterpretando esos personajes. Una de las más interesantes, por ser la primera, por cierto, es esta que tienen aquí, que quizás es la que más nos vamos a detener, aunque les pase luego a continuación otras muchas. Es esta del 17 de agosto de 1957. Las Meninas apenas han cambiado
con respecto al cuadro original? Han cambiado mucho, pero se mantienen muchas cosas. Ha cambiado en que ya no es un cuadro vertical, sino que es un cuadro rectangular, un cuadro de grandísimas dimensiones. Pero los personajes, el espacio, más o menos no ha sido alterado como van a ver que ha sido alterado en próximas revisiones. Aparece la infanta Margarita, aparece María Agustina de Sarmiento, un poco colocada María Agustina de Sarmiento hacia la parte derecha de la composición, con respecto a las meninas originales, hacia la parte derecha de la composición. Aparecen estos dos personajes, Mario Bárbola, Nicolás Pertusato y el perro, reducidos sobre todo el perro y Nicolás Pertusato a esa linealidad tan del gusto de Picasso. Aparecen las ventanas, pero en este caso aparecen las ventanas abiertas, inundando de luz. Es un detalle muy interesante por parte de Picasso. Decide abrir las ventanas y decide que estos personajes, la guardadamas y este personaje masculino, se conviertan en unos seres casi paralelepípedos, realmente apasionantes. Aparece, por supuesto, al fondo José Nieto. ¿Y quién aparece? Aparece Velázquez. Aparece Velázquez convertido en un gigante, que es capaz de sostener dos paletas, fíjense, y diferentes pinceles, como protagonista junto con los reyes, reflejados en el espejo de la composición. Aquí el protagonista es Velázquez. Y quiero resaltar esto porque es uno de los pocos cuadros de todos los que llegó a realizar, me parece que solo vuelve a aparecer en dos más, en que aparece el pintor, en que aparece Velázquez. A partir de este momento desaparece el gran creador y se dedica a especular sobre el cuadro. Y aparecen estos elementos, que son estos que tienen aquí, que eran colgantes para lámparas y que van a tener cierta importancia en series realizadas con posterioridad. Por supuesto que el cubismo, todo ese cubismo de 1907, ¿no?, sigue funcionando de un modo u otro en la visión de las figuras y del espacio, para dar lugar luego a revisiones como estas que les voy a enseñar. Aquí es una centrada en el personaje de la infanta Margarita, fíjense, plenamente cubista. Otra realizada el 15 de septiembre de 1957, en donde lo que prima es, frente al blanco y negro de la primera versión, otra paleta completamente distinta, que hace que el espejo sea verdaderamente el protagonista de la composición, y por supuesto el personaje de José Nieto y del perro. El pintor ha desaparecido casi por completo. Visiones nocturnas de las meninas, estrelladas casi mironianas. Es la versión más mironiana de Picasso en lo que a la reinterpretación de las meninas de Velázquez se refiere. Esta obra es realmente maravillosa por esa condición nocturna que tiene y por esas estrellas. Él se fijó mucho en esos colgantes que tenían las meninas, son colgantes muy importantes para Picasso. Y luego en estos otros personajes que parecen personajes salidos de un mundo casi oriental, ¿no?, como son los que están aquí, de la guardadamas y de su acompañante. Luego fíjense en esta otra visión, caleidoscópica y completamente movida. Vuelve a estar marcada por el personaje de José Nieto, fragmentada en planos, y es como si la infanta Margarita y el molino de viento, que parece que está situado en la parte superior de su cabeza, fueran capaces de hacer girar y desmontar todo ese espacio clásico, pero al mismo tiempo tan complejo. Yo creo que es un guiño de Picasso. El espacio de las meninas, nos viene a decir Picasso, que parece un espacio natural, naturalista, sencillo y diáfano. Es un espacio complejísimo, tanto como el que yo he creado con esta descomposición que parece movida por esa parte superior de la menina, ¿no?, de la infanta Margarita, ¿no?, con esta especie de ventilador que es capaz de hacer girar toda la composición. Y por último, creo que sí, les he traído esta. A mí me parece muy interesante porque aquí sí vuelve a aparecer otra vez Velázquez, ¿no?, con la cruz de Santiago, y aquí quien alcanza pleno protagonismo es Pertusato. Es ese bufón, fíjense, esta parte derecha del cuadro a mí me parece extraordinaria, ¿no?, junto con
la guardadama y el acompañante, pero es sobre todo este pertusato, ¿no? Imbuido, encajado en esa especie de prisma rojo, el que alcanza todo el protagonismo del cuadro. Y luego las infantas que revolotean por ahí con los ganchos nuevamente en la parte de arriba. Bueno, para ir terminando, en 10 minutos acabo y ya está. Las dos últimas figuras del arte con las que él quiere dialogar y de las que realiza series. Manet. Siempre se ha establecido... se ha apagado ahí. Siempre se ha establecido una relación por la crítica entre Manet, es el pintor más moderno al que nos acercamos, entre Manet y Picasso. Para los críticos de arte de finales del siglo XIX, Manet era el paradigma de la modernidad, como lo fue Picasso para los críticos de arte de comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces eran como dos figuras hermanas. Lo que pasa es que Picasso lo reinterpreta, reflexiona sobre su trabajo ya en 1960, fallecido Manet hacía muchísimo tiempo. Picasso era un gran admirador de Manet. Picasso entró en contacto con la obra de Manet, de Eduard Manet, muy joven. En el año 29 dijo una frase maravillosa cuando vio este cuadro, El almuerzo campestre. Dijo, era un cuadro por el que sentía verdadera obsesión Picasso, porque trataba una serie de temas que a él le interesaba. Dijo algo así como los dolores, cuando uno ve el almuerzo campestre de Manet, los dolores para luego, ¿no? Es algo tan placentero que no merece la pena quejarnos de absolutamente nada. Y sobre este cuadro hizo toda una serie de 17 lienzos, en donde transformó el famoso desnudo, idilio y bañista. Esto era lo que le interesaba a Picasso de este cuadro, el tema, que podía trabajar el desnudo, el tema del idilio y de la bañista. En esta otra composición, en donde vemos cómo las bañistas, el idilio y el desnudo es lo que prima, junto con las relaciones que empiezan a establecer los personajes masculinos y los femeninos. Un personaje masculino, el de la parte izquierda, no el que representa al estudiante, como ven, en esta versión ya ha desaparecido completamente, y al final lo que se hace en toda esta serie de cuadros, como digo, es un encuentro entre un personaje masculino que ya no es un estudiante, es un personaje que representa casi una figura de justicia, un señor mayor. El vestuario del estudiante ha sido cambiado, modificado a lo que parece un juez con un bastón, que se dirige hacia una mujer que se muestra autosuficiente, las mujeres de Picasso mostrándose siempre poderosas y sin necesidad alguna de establecer ningún vínculo con el varón. Es el varón el que con la mano trata de atraer la atención mediante su discurso de la mujer, y este tipo de cuadros lo que está anticipando es la famosísima serie del pintor y su taller, ¿no? El pintor, la modelo y el taller, ¿no? Es una obra muy interesante, la que hizo una reflexión muy interesante, la que hizo, aquí tienen otra, ¿eh? Si se dan cuenta, en la que para mí es más importante, la naturaleza muerta ha desaparecido, el óvalo de la composición de Manet también ha desaparecido, y los personajes masculinos están en franco retroceso, cobrando un gran interés y una gran fuerza las bañistas, esas bañistas con su sexualidad muy marcada, porque Manet se conserva en sus cartas lo que él quiso pintar cuando pintó este almuerzo campestre, era sobre todo unas bañistas que junto con Courbet había visto salir del Sena a las afueras de París, ¿no? También es un cuadro que apunta hacia todo este tema de la relación de las relaciones de amor entre jóvenes y viejos, Susana y los viejos, en definitiva, ¿no? Cómo vive el amor un viejo hacia una joven, que no necesita vivirlo tanto la joven hacia el viejo. Es un tema muy interesante que pulsa algunas de las cuestiones vitales del último Picasso. Y la última obra, ya el último capítulo, y ya me callo, y con este terminamos, es Nicolas Poussin, que es otro artista, otro maestro antiguo por el que Picasso se sintió realmente obsesionado, con el que quiso establecer esos diálogos que les estoy comentando a partir del año 55, escoger artistas y escoger obras y hacer desarrollos de esas obras, y sobre todo entre esos meses iniciales de 1963 tomó como modelo El rapto de las Sabinas de 1635 de Poussin
y también las Sabinas de 1796-99 que pudo ver en los museos franceses, en este caso de David, para pintar obras en donde de un modo u otro transformaba algunas de las cuestiones pintadas por este pintor clasicista por naturaleza y este otro pintor neoclásico. En la primera versión de octubre del 62, como ven, mucho más influenciada por lo que es el rapto de las Sabinas, vemos una especie de pintura magmática, aunque el personaje de Rómulo es evidente que está sacado del cuadro de Jacques-Louis David, este personaje, y luego por supuesto esa mujer caída, bueno, todos estos recuerdos al Guernica, a las mujeres que son cuadros al final de guerra, cuadros de historia, en donde bueno, pues las mujeres son las principales víctimas en muchas ocasiones. Esta, que es la versión a mi modo de ver más agresiva, realizada entre el 2 y el 4 de noviembre del 62, y es la más agresiva porque esto era algo muy de Picasso y muy de otros artistas, es un caballo, es un animal el que realmente a punto de pisar a la mujer le va a infligir todo el dolor, ¿no? Y ese sí que es un dolor que no es un dolor ni siquiera humano, es un dolor inhumano y de una gran brutalidad. Y además fíjense cómo está resuelto este cuadro a base de blancos, negros y grises, lo que significa que el dolor no se agota en una explosión cromática que se disuelve en el ojo humano en 3 segundos, sino que se ciñe ese dolor al blanco, al gris, al negro, y ese dolor perdura durante mucho más tiempo, como digo, en la retina del espectador. Y luego, las dos últimas versiones que les voy a poner es esta, por un lado, la del 4 al 8 de noviembre de 1962, con dos personajes, ya estamos acabando, que quiero que se fijen en ellos. Este de aquí, entre toda esta marabunta de personas, hay alguien que se mantiene quieto y que recuerda al Cristo muerto de Manteña. En todo este movimiento alguien se detiene y esa detención de repente hace que el espectador se fije en él. Y por otro lado, esta figura, que no sé si alguien es capaz de... ¿Sí? ¿Alguien la identifica? Es la matanza de Esquíos. Es el mismo personaje, muy parecido, como ven, que era un cuadro que, como les decía, obsesionaba a Picasso porque decía que era el cuadro que él había visto como pintor, donde otro pintor era capaz de introducir mejor que nadie a alguien en una composición, como llevárselo hacia adentro, ¿no? Y entonces hay algo en esta figura que hay aquí, ¿no?, que está raptando a una de las Sabinas en este personaje de aquí, en esta matanza de Esquíos. Bien, es una versión también muy interesante, con un Rómulo que vuelve a estar inspirado, por supuesto, en David, pero acabó con esta, que es, y con esto ya termino la exposición, acabó con esta que curiosamente es la más despojada, la más vinculada a lo que podía ser un pintor clasicista como era Poussin, de muy pocos personajes, de una gran verticalidad, donde el guerrero hoplita, Rómulo, ven que alcanza una altura muy similar a la de ese jinete, que casi parece una silueta, que con una lanza trata de atacar a ese Rómulo que porta el yelmo, el escudo, las grebas doradas, que se ve también su genitalidad, y que tanto caballo como Rómulo van de un blanco que se asocia con la escultura, que es el arte clásico por excelencia, y también asociado a un templo griego, que es el recinto y el reino de lo sagrado, ¿no? Lo sagrado siempre se asocia a la desnudez, y la desnudez a un templo. Pero fíjense cómo también pisoteados en una composición estructurada a base de verticales y horizontales. Son verticales y horizontales en torno a lo que sería ese escudo. Aparece en el suelo, es un retorno, es un eterno retorno en la iconografía de Picasso, aparece esa mujer con ese niño o niña a punto de ser pisada tanto por Rómulo como por el caballo, tanto por los sabinos como por los romanos, pero fíjense cómo está pintada con esos toques dorados en las piernas, en el pecho, en la cara, que confiere una plasticidad y al mismo tiempo una expresividad como muy pocas veces se puede encontrar en
no en un cuadro de Picasso, que Picasso era un gran maestro, pero en cuadros de otros maestros de esta época, ¿no? Y bueno, aunque había más artistas, está Rivera, está Caravaggio, está por supuesto Lucas Cranach, está Rembrandt, otro gran referente para Picasso. Bueno, yo creo que con estos 7 capítulos nos damos una idea de ese Picasso tradición y vanguardia, de ese Picasso maestros antiguos y de ese Picasso frente a la historia. Muchas gracias.